la paradoja del poder. Y el subtítulo de hoy es Dios no condena la debilidad. Dios no condena la debilidad. Y para eso te voy a invitar que vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 16 al 19. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16 al 19. Yo me gusta esta palabra. Lo que Dios, la palabra habla acerca del Señor, nuestro Dios y Salvador, dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Damos gracias a Dios por su palabra. Mire, allá afuera, y yo creo que hay una corriente allá afuera dentro de la iglesia, que es muy común, que hay personas que piensan, como les dije, fuera y dentro de la iglesia, que la santidad, que Dios nos exige una santidad que es humanamente imposible de alcanzar. Nosotros que estamos en el Evangelio muchas veces tenemos la idea de que Dios exige, o la santidad que Dios demanda de nosotros es tan alta que se ha convertido en imposible de alcanzar. Un predicador de televisión afirmó que el estándar en el que vivimos hoy es más alto que aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento. Porque él dice: en el tiempo del Antiguo Testamento la ley decía no cometas adulterio. Y él dice, pero Jesús vino y dijo que si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya ha cometido adulterio. Así que él afirma de que ahora en estos tiempos la santidad está más alta. Y este predicador afirma de que Jesús vino, tomó la santidad y la ley y dijo, estaba a este nivel, pero ahora Jesús la puso en un nivel inalcanzable para nosotros. La mayoría de personas, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de obediencia, muchas veces dicen, no soy capaz, no puedo hacerlo, por lo tanto se rinden. Pero mira algo interesante lo que dice Gálatas 5:18, hablando acerca de la ley de la santidad. Dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya ustedes no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Romanos 8 del 2 al 4 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algo que tú debes de entender, y cuando hablamos acerca de la paradoja del poder, muchas personas en los lugares y muchas personas religiosas o que están en un poder de influencia religiosa te van a decir que la santidad es inalcanzable
para ellos subirse en el estándar y ellos presentarse como los más santos. Pero la realidad es que Jesús no elevó el nivel de las exigencias de la ley, sino que vino para cumplirla y revelar que la élite religiosa también necesitaba un Salvador. Esas personas, esos fariseos que caminaban en los tiempos de Jesús, Jesús les dijo: ustedes también son unos sepulcros podridos, porque por dentro o por fuera ustedes aparentan una santidad, mas por dentro están podridos, mas por dentro están muertos, mas por dentro son pecadores. Entonces, cuando miramos y hablamos acerca de la santidad, Jesús nos mostró que las demandas de la ley eran inalcanzables para el ser humano pecador. Por lo tanto, nadie podía cumplirla, así que Él mismo la cumplió por nosotros. Y hablamos acerca de la santidad, de los estándares de la ley. Y puede ser que algunos en medio nuestro dijera: pastor, si usted es una persona como yo que me gusta hacer preguntas, usted diría: ¿por qué Dios habrá de poner un estándar tan alto? ¿Por qué Dios exigiría una santidad a los seres humanos pecadores que Él sabe que ellos no pueden alcanzar o obtener? Usted no se ha preguntado esto: ¿por qué Dios haría algo así? Y es ahí donde muchas personas dicen: no, es que Dios es un Dios injusto, porque Él sabe que yo soy débil. ¿Y por qué Él me pone esta tentación? ¿Por qué Dios, si sabe que yo no tengo la capacidad de vivir una vida en santidad como Él demanda, Él exige esto de mí? Y mire algo que usted tiene que entender: que la mayoría de nosotros creemos que somos autosuficientes. Mire, desde la caída, desde el huerto, allá donde el hombre y la mujer pecaron, en Génesis capítulo 3, verso 5, la oferta de Satanás para Eva, para Adán, fue: si ustedes comen o desobedecen a Dios, porque el pecado no estuvo en comer, sino representaba una desobediencia ante Dios. Él le dijo: si ustedes comen de este árbol o de la fruta, ustedes serán como Dios. Así que desde ese entonces, nosotros, todos los seres humanos, caminamos con la mentalidad de autosuficiencia, de que yo no necesito la ayuda de Dios porque yo lo puedo hacer por mí mismo. Yo tengo la capacidad, así que yo no necesito que Dios haga nada por mí. Y como nosotros, o muchos de nosotros, somos como esos gallitos de pelea que dicen: sí, yo voy, y se enfrentan y dicen: yo puedo vivir una vida en santidad. Y tú sabes lo que muchas personas hacen cuando ellos se aferran a sus propias fuerzas para vivir una vida de santidad. Ellos se dan cuenta que ellos pueden durar 1 o 2 días, y yo no voy a decir ni un día, ni 24 horas, de una vida de pureza y santidad, porque en nuestro pensamiento nosotros le faltamos a Dios. Así que cuando una persona se encuentra en esa situación donde dice: yo no puedo cumplir con lo que Dios me está exigiendo, ¿usted sabe lo que hace? Comienza a aparentarlo. Y es ahí donde todos nosotros nos encerramos y comenzamos a decir: ya que yo no lo puedo cumplir, yo voy a aparentar un nivel de santidad. ¿Y sabes lo que esas personas que viven pecando a escondidas hacen? Ellos te hablan y les exigen a los otros: tú tienes que vivir una vida de santidad. Y quieren demandar una santidad que ellos mismos no pueden cumplir. Entonces, como Dios sabía que tú y que yo no podíamos cumplir las demandas de Dios, Él mismo toma lugar de siervo, muere en la cruz y cumple la ley. Pero tú sabes por qué Él cumplió la ley: para mostrarnos a nosotros mismos que no podemos. Y que necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que pague por nosotros y nos justifique. Y es por eso que Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados y cumplió la ley, para que nosotros podamos tener justicia ahora en Él. Porque la justicia, cuando usted se presente ante Dios, el día del juicio, usted no puede llegar y: yo soy Jenny Phipps, yo
fui pastor por tantos años en la tierra, así que yo tengo acceso en mi nombre yo tengo acceso a la eternidad. La única cosa que le da acceso a usted a la eternidad se llama Cristo. Por eso la palabra dice en mi nombre. Los que están en Dios y los que han creído en Cristo por la fe en Cristo, porque yo creo en Cristo, yo soy salvo. No por lo que yo haga, no porque yo venga a la iglesia, sino porque yo creo en Cristo, yo vivo para Cristo, yo soy imitador de Cristo. Eso es lo que me da vida y eso es lo que me salva, me perdona y me rescata de la muerte. Así que el propósito de la ley era mostrarnos que nunca podemos hacernos iguales al estándar de justicia de Dios, para que dejáramos de mirarnos a nosotros mismos y comenzáramos a mirar la cruz, donde Jesús destruyó el pecado y dijo: le doy el regalo de la gracia y nos ha hecho justo en él. Cada vez que tú trates de vivir una vida de santidad con tus propias fuerzas, te vas a dar cuenta que no podrás. Entonces, pastor, vive una vida de derrota. No, eso es lo que estoy diciendo, sino que debes de aferrarte a la justicia, a la misericordia de Dios, para que sea Él quien nos salve y quien nos dé vida. Mira lo que dice Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona no es declarada justa ante Dios que es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo Jesús. Una persona es declarada justa por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús, y no por la obediencia de la ley. No porque, no, ya yo no bebo, no, ya yo no fumo, no, ya yo no voy a la discoteca. No es por eso que tú eres justificado. Porque nosotros siempre sacamos una lista de las cosas que ya yo no hago. Eso no salva a nadie. Eso no puede darle vida eterna a nadie. Así que el evangelio, el que te dijo que el evangelio era una lista de las cosas que no se hacen, te habló mentira. Porque el evangelio es una invitación a ser imitador, seguidor de Cristo Jesús, de vivir una vida en fe de que Cristo, el sacrificio de cruz, nos limpia, nos perdona, nos restaura, nos cambia y nos da vida eterna. Mire, usted no sabe lo feliz que es ser y saber que usted está salvo en Cristo. Yo siempre vivía con esta incógnita: si yo me muero hoy, ¿yo voy para el infierno o voy para el cielo? Y siempre uno se preguntaba, cuando yo era más joven, un adolescente, decía: ¿y si me muero hoy? Porque usted sabe que como adolescente uno siempre vivía haciendo travesura. Así que todos los días yo le pedía perdón a Dios y me arrepentía, porque yo no quería ir al infierno. Pero aun cuando yo pedía perdón, yo vivía con la duda de que no sé dónde voy a ir si muero. Hasta que yo entendí que la salvación se encuentra en Cristo Jesús. Que aún yo siendo pastor, que aún yo siendo cristiano, soy imperfecto, le voy a fallar a Dios, voy a pecar, pero aún así, cuando yo miro mi vida, me arrepiento de mis pecados, Cristo me perdona y dice: hijo mío, ven a casa, que tú eres mío, tú me perteneces. Eso es lo que me da vida, el perdón de Cristo en la cruz del Calvario. Así que podemos tener la paz porque ahora entendemos que nuestras buenas obras no pueden salvarnos. ¿Sabe por qué yo hago el bien? ¿Y sabe por qué yo hago buenas obras? Porque soy salvo, no para ser salvo. Si tú estás haciendo buena obra para ser salvo, tú estás tirando al blanco equivocado. Porque las buenas obras es el resultado de que Cristo ya vive en ti, de que Cristo ya te salvó. Por ende, el fruto de que Cristo vive en mí es hacer buenas obras, no para yo ser salvo. Dios no quiere que tú fabriques la justicia por medio de tus propias fuerzas. Dios no quiere que confíe
Dios quiere que tú confíes en el regalo de justicia que te hace justo por medio de Cristo Jesús. El problema de muchos cristianos es que no creen que Dios tiene el poder para derrotar el pecado en su vida. Muchas personas piensan, no, usted no sabe con cuánta frecuencia yo hablo con personas que son cristianos. Y ellos dicen, no, pastor, todavía no. No, pastor, yo no puedo. No, pastor, yo no me siento perdonado. ¿Cuánto tiempo se toma el perdón de Dios? ¿En qué momento se efectúa el perdón de Dios? La palabra de Dios dice sí, que si tú confiesas al Señor de tu corazón, declara que Jesucristo es el Señor en tu vida, te arrepientes y dices, señores, yo te he fallado, en ese mismo momento se efectúa el perdón. Pero muchos de nosotros pensamos o venimos de la creencia de que es verdad que Dios me salvó, pero ahora yo tengo, tú sabes qué, hacer algunas penitencias para completar ese perdón, para completar ese sacrificio, para completar esa obra salvadora de Dios. Y la razón tenemos que entender de que no es así. La razón por la que somos salvos es porque hemos creído. Entonces tenemos que entender que cuando no creemos, tu incredulidad te dice, tienes que ayudar a Dios. Y tenemos un proverbio que es muy popular entre nosotros, que no está en la Biblia, que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Así que nosotros no pasamos la vida ayudando a Dios como que Él necesita la ayuda de nosotros, cuando la realidad es que si yo no creo, el poder salvador, transformador no puede operar en mí, porque no he creído. El pecado ya fue derrocado en la cruz. La manera de experimentar la victoria sobre el pecado, sobre la ley, sobre la religiosidad, es viniendo a Cristo Jesús, entendiendo de que Él ya pagó por nuestras culpas. Tú no puedes traerle nada a Dios y decirle, Señor, te pago mis culpas con esto. No tienes la capacidad. Es por eso que nos hemos aferrado a Él. La mayoría de nosotros pensamos que nuestras debilidades, nuestro pasado, nuestro comportamiento pecaminoso nos invalida de la gracia del Señor, cuando la verdad es que el pecado ya fue vencido. Así que tú no puedes, no, pastor, yo no puedo. No, es que yo era una persona así o asado. Eso no te invalida de la gracia. La gracia vino para aquellos que estaban enfermos. El libro de Mateo dice que Jesucristo vino para los que estaban en oscuridad. Así que cuando Él vino por nosotros los pecadores. Y si tú reconoces que eres pecador y te arrepientes, también la salvación y la gracia del Señor puede alcanzarte, puede salvarte, puede perdonarte y puede transformarte. Dios no se enoja con aquellos que no están a la altura de los que muchos religiosos exigen, demandan, o que la religión demanda. No, tú no eres calificado, porque tú no naciste, porque tú no fuiste, porque tú no te has hecho esto o lo otro. No, en el Evangelio Cristo te recibe tal y como eres. Lo único que tienes que hacer es creer, es confiar y venir corriendo al Señor y decirle, te necesito, sálvame. Jesús nunca condenó a los pecadores. Jesús nunca condenó a los pecadores. La única gente que condenaba a los pecadores eran los religiosos. Jesús nunca despreció a las prostitutas, aquellos que eran marginados, aquellos que eran ladrones. Él nunca lo despreció. Pero me llama mucho la atención que nosotros tenemos una cultura que se nos enseñó, que dice, no te junten con gente impía. Soy hijos del diablo, yo no puedo juntarme con ellos. Y le llamamos hijos del diablo.
Mire, y esto es verdad, porque Jesucristo le dijo a los mismos fariseos: ustedes son, su padre su padre es Satanás, el diablo. Pero Jesucristo le dijo a los fariseos esto, pero a los pecadores no. Mire qué interesante, que a los religiosos, a los que se creían la gran cosa y los que pensaban que ya tenían el cielo ganado, le dijo: usted, su papá es el diablo, ustedes sí son hijos del diablo. ¿Y por qué le dijo eso? Él dice: porque ustedes impiden que los que tienen necesidad entren. Porque ustedes impiden que los que necesitan salvación se acerquen. Porque yo vine para los que estaban enfermos, no para los que están sanos. Entonces nosotros hemos practicado y seguimos con la misma mentalidad. ¿Usted quiere ver qué tan religioso usted? Usted nada más tiene que pensar en el tiempo que ha pasado. ¿Cuántos amigos inconversos tú tienes? Que tú dices: no, yo me siento con esta persona, no a tomar, porque no use eso como: no, yo me bebí un trago con él porque le iba a hablar de Cristo. No, eso es lo que estoy diciendo. Pero hay personas que dicen: no, yo no me junto con personas no cristianas. Ese es un impío. ¿Y cómo usted puede ser luz si usted no está donde hay oscuridad? Yo no necesito luz donde hay luz. Una lámpara no se necesita donde hay luz. Usted tiene que ser luz en medio de la oscuridad, y usted tiene que tener personas que pueda modelarle a Cristo, que cuando la gente lo vea, vea a Cristo. Yo le digo, hablando con la pastora, una de las frases que se ha vuelto común en nuestra casa es cristiano. Y usted dice: ¿cómo así, pastor? Pero eso debería ser ya común en nuestra casa, o en la boca de cualquier persona de fe. Y es que yo pienso que nosotros hemos tomado la palabra cristiano con ligereza. Cuando usted se enfrenta a un problema, a una situación, y en mi casa hacemos así: cuando nos enfrentamos a alguien que ha sido ingrato, que nos ha traicionado, que nos ha maltratado, y después se acerca en busca de nuestra ayuda, lo que nosotros siempre decimos: ¿cuál es la forma más cristiana de atender esta situación? ¿Usted sabe lo que nosotros estamos diciendo? ¿Qué Cristo haría si estuviera en nuestro lugar? Y cuando nosotros, la pastora y yo, comenzamos y decimos y nos preguntamos cuál es la forma más cristiana, nos estamos diciendo: ¿qué Cristo haría si estuviera en esta situación o tuviera que lidiar con esta persona? Y en el momento que usted piensa en eso, comenzamos a veces a decir: mira, Cristo le diera una oportunidad. Cristo le diera fuera donde está esa persona, lo ayudaría, lo levantaría, le hablara de esperanza. Usted sabe, cuando usted se convierte en un cristiano, y no estoy hablando de una persona religiosa, de un cristiano real, siempre va a ver al necesitado y le va a decir: ¿sabes algo? Es cierto que eres un pecador, es cierto que estás perdido, pero hay una esperanza para ti y se llama Cristo, porque a eso Dios nos ha llamado, a hablar salvación y esperanza para el perdido. Mira lo interesante que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, y no vamos a leer el 16 porque ya usted lo sabe. Y mire, el texto más popular, yo voy a decir, como decíamos en dominicano, de la bolita del mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él no se pierda, sino más tenga vida eterna. Usted siempre decimos eso, pero nunca leemos los textos que prosiguen a ese texto tan popular. Y mira lo que dice el 18 al 21. No hay condenación. No hay condenación para el que ya ha sido, no hay condenación para todo aquel que cree en Él, hablando de Cristo. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. Y el 19 me llama mucho la atención.
Y dice, en esto se basa la condenación. No es que Dios te condena, sino tú mismo te condenas. ¿Cómo un Dios malo puede mandar a la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno, nosotros mismos nos vamos a Él. Mira lo que dice el 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz. En esa sociedad es la que vivimos hoy. Deshagámonos de la iglesia, callemos la iglesia, que la iglesia no hable. Odiamos a los cristianos, odiamos la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la vida de pecado que el mundo vive hoy no quiere que la iglesia se levante y que predique acerca del pecado. Así que la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El cristiano que anda escondido no ha conocido la luz ni lleva la luz. Mire, ¿por qué muchas personas dicen no me gusta decir que yo soy cristiano? Porque tú sabes que la gente, la mayoría de la razón por que la gente no dice que es cristiano es porque sus obras no hablan de un Cristo a cual ellos sirven. Ellos son cristianos el domingo, pero de lunes al sábado ellos viven una vida desenfrenada. Pero dicen, no, yo no le digo a nadie, eso es algo de fin de semana. Mas la palabra de Dios dice que lo que vivimos en la luz, hacemos las obras para que otros vean y se acerquen. Nosotros debemos de ser personas que inspiramos a otros. Dios quiere que tú experimentes la luz de su amor. Las debilidades con las que luchamos y que pensamos que Dios está enojado o decepcionado de nosotros no hacen que Dios nos deje de amar. Dios no quiere que vivamos una vida en destrucción, sino una vida de amor, de paz y de salvación. Dios solo te pide que tengas fe, que confíes en Él y que entiendas que su gracia es suficiente para ti. Lo que nosotros necesitamos es gracia. El único que puede cambiar nuestra naturaleza de pecado es el Espíritu Santo obrando en nosotros. No podemos con nuestras propias fuerzas. No podemos alcanzarlo. Entonces, lo único que Dios nos pide es que tengamos fe. Mire, la religión y la misma teología. La religión, la teología puede ser un obstáculo para la obra de Dios. Y no se adquiere mediante el tipo de comprensión humana, sino a través de la comprensión del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque mire algo. Cuando nosotros nos convertimos en religiosos, usted sabe lo que nosotros hacemos: pecamos y nos escondemos. Y eso es lo que hizo el hombre desde el principio. Adán pecó y se escondió. Cuando Dios llega al huerto, le dice: hombre, ¿dónde estás? Y Adán dice: escuché tu voz y me escondí. La mayoría de personas, mira, todo el que es religioso peca y dice: vamos a poner esto aquí que no se vea. Y llega y se pone el traje y estamos bien. ¿Cómo estamos en Victoria? ¿Cómo en Victoria? Toda persona, mire, y oren por mí, porque yo le dije al pastor, yo creo que yo tengo prejuicio ya con las personas religiosas, porque fui perseguido por muchos años durante mi adolescencia y juventud. Y a veces yo digo, se está hablando el espíritu, está hablando Yendi, el humano. Pero mire algo que yo he entendido y que he conocido, que mucha de esa gente que vive condenando, que vive insultando, que vive mandando a la gente para el infierno, no conoce al Señor y tiene algo escondido. Para muchas personas parecería, wow, el pastor hizo el llamado y él mismo fue y se arrepintió el domingo pasado.
Hay que orar por el pastor, está frío el pastor. Sí, porque la gente de una vez te condena. Ellos comienzan a hacer una maquinaria de cosas. No, yo no voy a pasar al frente porque yo no necesito. Todos necesitamos un Salvador. Y si usted se cree que usted no necesita o también venir al altar y arrepentirse, usted está lejos de Dios, su corazón está lejos de Dios. Y la palabra dice, tú no has conocido el amor, porque el verdadero amor te hace acercarte a Dios, no a correr a distancias de Él. Entonces tenemos que entender que todos necesitamos un día que alguien ore por nosotros. Todos necesitamos un día arrepentirnos. Y si tú entiendes que eres débil y que muchas veces le vas a fallar a Dios, pero tú sabes algo, que hay una gracia que te alcanza, que te perdonó y que te salvó. Y aunque le falles a Dios, dice, yo no te voy a rechazar por eso. Levántate, arrepiéntete y sigue caminando en fe. Porque la vida cristiana es de aquellos que se caen y se levantan. Pero se nos ha dicho, no, los cristianos no se caen. La vida cristiana, todo cristiano cae y se levanta. El verdadero cristiano cae, ofende a Dios, pide perdón y sigue caminando. Así que si usted se cree que usted no ha cometido ningún pecado, usted necesita conocer el amor de Dios. Así que la mente natural te va a condenar, te va a señalar y te va a rechazar. Pero el Espíritu te dice, ven. La religión nos enseñó que no podemos acercarnos a Dios hasta primero limpiarnos. Te invito a la iglesia. No, pastor, es que yo no tengo faldas. ¿Quién ha dicho que tú necesitas una falda para venir a la iglesia? Pero esa es nuestra mentalidad. No, pastor, es que yo tengo muchas cosas que tengo que resolver. ¿Quién ha dicho que tienes que resolver los problemas antes de venir al Señor? Entonces la religión nos ha enseñado que tenemos que limpiarnos, tenemos que vestirnos de una apariencia de santidad antes de venir al Señor. Y eso no es así. Cristo nos está invitando que vengamos a Él. La ley no es el estándar. Cristo Él lo es. Una persona religiosa, mira, se pasará toda su vida tratando de cumplir una lista de cosas con el intento de agradar a Dios. Una persona religiosa, no, es que yo tengo que orar mi Biblia, tengo que, leer mi Biblia. No, es que yo tengo que orar todos los días, porque si yo no oro hoy, Dios se va a molestar conmigo. Sí debemos de orar. Sí debemos de leer nuestra Biblia, es parte del hábito de nuestra costumbre. Pero mire, la relación de nosotros con Dios no se basa en una lista de cosas. Ser cristiano no es una lista de cosas. No, los cristianos no hacen eso, no hacen lo otro, no van aquí, no se ríen, no hablan con los impíos, los cristianos no. Y usted comienza a dar una lista de cosas y cuando usted termina, la gente dice, yo no puedo cumplir todos esos requisitos. Entonces, una persona religiosa pasa su vida tratando de cumplir esta lista de cosas para agradar a Dios. Un cristiano verdadero se pasará la vida entera imitando a Cristo, viniendo a Cristo, arrepintiéndose, porque sabe que necesita la ayuda de Cristo para poder caminar una vida de santidad. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida de fe, porque sin fe usted no puede agradar a Dios. Un religioso dice, no te juntes con personas pecadoras porque te corrompen. Un cristiano dice, debo juntarme con un pecador para mostrarle a Cristo. Un religioso dice, cambia tu apariencia antes de venir a la iglesia. Un cristiano dice, ven a la iglesia y deja que Cristo te cambie. Un religioso peca y se esconde de Dios. Un cristiano peca y confiesa sus pecados, se arrepiente y se aparta de Él. Un religioso vive de apariencia de santidad. Un cristiano vive de independencia de Dios y en humildad, porque él sabe que es débil. La paradoja del poder es que los que tienen el poder han querido presentar un evangelio que solamente ellos pueden cumplir.
que solamente ellos tienen la capacidad de estar y de ser. Mas Cristo vino por nosotros. Y a mí me encanta lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 16. Y dice: así que acerquémonos con toda confianza, no con un poco de confianza. Toda la confianza que tú tengas y que un ser humano pueda tener, Él te dice: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Debemos acercarnos a su trono en los momentos de necesidad y hacerlo con confianza. Una de las cosas que yo me pregunto muchas veces, ese pecado que muchas veces tú dices: yo no quiero que nadie sepa, o yo no se lo voy a decir a Dios. Ese pecado de que según tú nadie sabe, ni Dios sabe. Sí, porque nosotros, yo me pregunto muchas veces eso. Creemos que Dios es omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Él está en todo lugar. Dios está en todas partes. Dios lo sabe todo, menos el pecado que yo tengo escondido, según nosotros. Sí, porque yo me pregunto muchas veces, según ellos, Dios no sabe. Y hace rato que Dios, antes de que tú lo hicieras y lo cometieras, mira, ya Dios vio toda tu vida. Desde el día que naciste o antes de que tú nacieras, dice la palabra del Señor, hasta el día de toda la eternidad, ya Dios vio tu vida por completo. Y Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe que tú le vas a fallar. Él sabe con lo que tú luchas. Sabes lo que te conviene y lo que nos conviene a todos nosotros. Es decir: Señor, yo no puedo bregar con esto. ¿Sabes cuándo la gracia se manifiesta? Cuando yo le digo: Señor, yo sigo pecando con la misma cosa. Yo te sigo fallando en el mismo lugar. Haciendo esto, Señor, ya yo estoy cansado de fallarte. Señor, tú sabes cuáles son mis luchas. Yo te quiero honrar, yo te quiero servir. Yo quiero vivir una vida santa. Yo quiero vivir una vida que te honre a ti. Señor, ayúdame, sálvame, Señor, ayúdame a vencer esto. ¿Sabes algo? Cuando tú te declaras débil, que no puedes, ahí es que la gracia del Señor se manifiesta. Y la palabra de Dios dice que Él nos da la fuerza para vencer. Pero a nosotros se nos ha enseñado: no digas que tú eres débil. No digas que tú eres frágil y que tú fallas y que tú cometes errores y que tú también pecas y que tú también te enojas y que tú también te molestas y que tú también muchas veces maldices a Dios. Pero si nosotros, la manera como Dios puede perdonar nuestros pecados es nosotros confesándolo. Usted no puede decir que no, ya yo me arreglé por ahí, yo no le he pedido perdón a Dios, pero ya estamos bien. No se trata de eso. Se trata de que usted reconozca su pecado y se arrepienta. Cuando la palabra de Dios nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia, ¿sabe lo que eso significa? Que tú puedes acercarte con toda confianza. Y yo me río porque cuando pienso en acercarse de toda confianza, usted no estuvo uno de esos momentos donde su mamá le dijo o su papá le dijo: búscame la correa que está en la habitación. Y después que fue a buscarle la correa, con la correa en la mano, usted la distancia de donde se distanció. Y su mamá o su papá le dijo: ven que yo no te voy a dar. Y usted sabe que tiene una correa en la mano y que le va a dar. Dice: no, tú tienes una correa, suéltala primero. Ven que yo no te voy a dar. Y después, cuando ya usted la sacaba de quicio, a su mamá le decía: si tú no vienes, entonces sí te voy a dar. Y usted iba así. Y su mamá le perdonaba esa vez y le decía: no te voy a dar, hijo. Aunque a veces como quiera le daban. Entonces nosotros crecimos con esa mentalidad de desconfianza. Si yo me acerco a Dios, ¿Dios me va a amar o me va a rechazar?
si me acerco a Dios, Él me va a abrazar. O la Biblia dice, la palabra del Señor dice, mira, acércate con confianza. De toda manera ya Dios sabe. No es como que tú le vas a decir algo que ya Dios no sabía. Pero cuando tú te acercas con confianza, acercarse con confianza es un acto de arrepentimiento. ¿Por qué la gente no quiere acercarse al trono de la gracia? Porque quiere seguir viviendo una vida de pecado. ¿Por qué la gente no quiere acercarse al trono de la gracia? Porque la palabra de Dios dice que sus obras eran malas y ellos quieren mantenerse ahí. Pero si tú has entendido que el verdadero amor echa fuera el temor, y que Dios te perdona y que Dios te salva y que Dios es amor, tú vas a decir, ¿sabes algo? Yo me voy a acercar con un corazón arrepentido. Le voy a pedir a Dios que me perdone, le voy a pedir a Dios que me salve, le voy a pedir a Dios que me ayude. Y Dios sabe lo que te va a hacer. Hijo mío, ven, te quiero abrazar, te voy a dar la fuerza. Mira, el hijo pródigo pensó 1000 veces regresar a casa, hasta que un día levantó, y dice la palabra que miró al cielo y dijo, voy a regresar a casa de mi padre. ¿Sabes lo que la religión nos ha enseñado? ¿Y por qué muchos no han vuelto? Porque el estándar de mandamiento y de religiosidad y de leyes eran demasiados. Y ellos trataron una vez, trataron 2 veces, y como no pudieron, dijeron, mejor no voy a regresar. Y hay muchas personas que están allá afuera porque se sienten incapaces de vivir la vida que Dios manda. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios nos dice que Él nos ha justificado por la fe, y que ahora podemos acercarnos con confianza. Ahí vamos a encontrar misericordia. Y ¿sabes algo? La gracia es eso que tú recibes de parte de Dios que tú mereces. La misericordia es eso que Dios dice, tú mereces algo, condenación, pero te voy a dar vida y te voy a dar perdón y te voy a restaurar. Tú necesitas que yo te rechace, pero ¿sabes algo? Te voy a levantar y te voy a posicionar. La Biblia nos dice, acerquémonos con confianza, acerquémonos al trono de la gracia. Acercarse es un acto de fe, porque usted tiene fe de que Dios le va a perdonar. No hay nada imposible para Dios. Tus errores no te descalifican de la gracia, tus faltas no te descalifican de la gracia. Dios te dice, ven a mí, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, como blanca lana vendrán a ser. Pero eso es tú viniendo a Él. Tú tienes que dar ese paso de fe y de confianza y acercarte a ese trono de la gracia, donde vas a encontrar misericordia. ¿Sabes algo? Tu mente te va a decir, es que yo no merezco el perdón. El diablo te va a decir, es que tú no mereces el perdón. Los religiosos te van a decir, es que tú eres un sinvergüenza, y ya te va una y otra vez lo mismo. Pero Dios te va a decir, acércate con confianza, porque en mí encontrarás la paz, la salvación, el perdón, la redención, porque mi sacrificio es suficiente para ti. Concluyo con esto. La religión puede ser que te descalifique. La gente puede ser que te descalifique. Tu incredulidad puede ser que te diga, tú no vas a poder. Pero Dios nunca, nunca, nunca dejará de amarte. Dios nunca, mira, no importa lo que hayas hecho, no importa las veces que hayas fallado, el amor de Dios por ti nunca va a dejar de ser. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y el amor echa fuera el temor. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú experimentas su amor, tú vas a decir, es que Dios es tan misericordioso, es tan amoroso, Él me perdona, Él tiene un lugar mejor para mí. Dios te va a dar esperanza, vida eterna en Él, pero tienes que creer
Y tienes que confiar. Dios quiere salvarte. El evangelio o la paradoja del evangelio es que el evangelio es para los viles, para los menospreciados, para los débiles, para la escoria del mundo, para los pecadores. Por muchos años se nos ha querido vender un evangelio y una santidad que se basa en el esfuerzo humano. Pero Cristo vino para nosotros los pecadores. ¿Y sabes por qué yo tengo el privilegio de estar parado aquí? Porque yo también soy pecador. Y como yo también soy pecador, es reconocido que la única cosa que puede salvarme, perdonarme, limpiarme y hacerme digno de este hermoso y predicar este evangelio es Cristo. El evangelio no es para los grandes, aunque los grandes también pueden llegar. Pero Cristo vino para los que estaban enfermos, para los que estaban en oscuridad, para los que decían, necesito un Salvador. La humildad no tiene que ver nada con una vestimenta o con una posición de pobreza. La humildad es dependencia de Dios. Cuando yo le creo a Dios, yo voy a confiar en Él. Yo voy a confiar en su amor. Porque la palabra de Dios dice que ya no hay condenación para los que estamos en Él. La justicia se basa en lo que es Dios, no lo que yo hago o lo que yo pueda hacer. La justicia de Dios, el perdón de Dios se basa en su amor. Eso fue lo que Cristo hizo por mí. Su amor no se basa en un intento de yo como ser humano de ser perfecto, sino la palabra de Dios dice que su amor me hace perfecto. ¿Quieres conocer la perfección? Conoce a Cristo. ¿Quieres conocer el perdón? Conoce a Cristo. Es imposible amar si no has conocido a Cristo. La Biblia dice, y termino con esto, que nosotros tenemos la habilidad de amar. Es porque Dios nos amó primero. Nos amamos los unos a los otros porque hemos conocido el amor de Dios. El amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera todo miedo. El amor de Dios me da vida, me da esperanza. El amor de Dios me hace justo en Él. Hoy puedo celebrar y hoy podemos celebrar la vida en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él nos amó. Porque Él nos perdonó. Así que no hay nada imposible para Dios. Cristo es la única esperanza. Porque el amor de Dios echa fuera el temor. Porque Dios me amó. Porque Dios te ama. Y no hay nada en esta vida que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. No hay nada en esta vida que tú puedas hacer para ofender a Dios y decir, ya yo no quiero saber más de ti. Porque Dios te ama. Y Cristo vino al mundo para nosotros, los que necesitábamos un Salvador. La religión puede ser que te rechace. Un religioso puede ser que te diga que no hay esperanza para ti. Pero hoy yo te digo que en Cristo hay esperanza, salvación y vida eterna para todo aquel que cree en Él. Inclina tu rostro ahí donde estás.